El domingo pasado estuvimos viendo uno de los enemigos. Son 3 enemigos que estamos mirando, y que estos 3 enemigos realmente nos causan problemas en la vida diaria. Y batallamos todo el tiempo batallamos con estos enemigos. Es verdad, nosotros somos salvos a través de la sangre de Jesús. Pero Pablo el apóstol dice que nosotros estamos metidos en un cuerpo de muerte. Aunque estamos vivos en el Espíritu, pero nuestro cuerpo sigue siendo pecador. Nosotros vamos a ser libres cuando salgamos de este cuerpo de muerte. Pablo lo dice: quisiera estar con Cristo, pero todavía no es el tiempo. A lo mejor muchos han tenido luchas como yo, como usted. Todos somos sometidos a las luchas constantes, en decisiones, en situaciones difíciles. Y a veces nosotros queremos avanzar y parece que retrocedemos más que avanzar. Y le ponemos más ganas y le decimos: Señor, si ahora sí, y nos levantamos y tenemos toda la esperanza que ese día va a ser bueno y vamos en lo mejor levantándonos. Pasan las horas y de repente viene una lucha y pareciera que no fuera a terminar. Pero ya cuando nos vamos a acostar, meditamos en el Señor y empezamos a decir: Señor, yo quise ser firme, pero a veces no pude. A veces me costó. Por eso que nace la carta del apóstol Pablo en su primera carta, capítulo 1. El apóstol del amor, Juan, él escribe una carta hermosa sobre el amor de Dios. Pero en el primer capítulo dice: hijitos, con ese tremendo amor de Dios que transmite a través el Padre, a través de este apóstol. Y dice: hijitos, si alguno ha pecado, no importa el pecado que haya tenido, si alguno ha pecado, dice: no se preocupen, abogado tenemos a Cristo Jesús, que intercede por nosotros, que está a la diestra del Padre cada día e intercede por nosotros. Porque el diablo, cuando uno peca, lo primero que hace, nos acusa. Porque eso significa acusador. Y viene a acusarnos delante del Padre. Y nos viene a decir: ya no pudiste, ya no vas a avanzar. Y el Espíritu Santo viene y dice: yo estoy contigo, sigue. Y nos fortalece y nos levanta. Nuestros enemigos son así, son crueles. El domingo pasado estuve viendo el primer enemigo, uno de los enemigos, el diablo, cruel. Lo único que quiere es apartarnos de Dios. Nos odia, nos quiere separar de Dios. Pero el Señor dice: Él lo ha vencido. Nosotros tenemos que resistirlo. Santiago dice, el apóstol: resistir al diablo y huirá de vosotros. Eso estuvimos viendo el domingo pasado. Hoy yo quiero ver el segundo enemigo que usted tiene, que yo tengo. Es el mundo. Y vamos a estudiar, usted que tiene su Biblia, vamos a estudiar un poco sobre el enemigo. Cuando nosotros hablamos del enemigo del mundo, el mundo es nuestro enemigo. A veces nos damos a entender que el mundo es el planeta, la tierra, porque así significa mundo. Pero ¿qué es lo que es el mundo en la Biblia? ¿Qué significa la Biblia? El mundo que está ahí. La palabra mundo dentro de la Escritura dice: es todo el sistema que compone el hombre. Es todo lo que el hombre ha creado. Como por ejemplo la filosofía, la psicología. Ha creado ciencias, pero contrarias a Dios. Eso es, contrario a Dios. Entonces, todo esto que el mundo ha tenido, la forma de vida que el mundo tiene, que ha instaurado, que tiene al alcance de todo. Por eso que Jesús dice bien claro: la puerta ancha y espaciosa, todo el mundo va por ahí. Pero este mundo que compone nuestra sociedad es un mundo que tiene sus conceptos, tiene sus ideas. Y nosotros tenemos que advertirnos
Y el Señor a través de su palabra nos advierte que tengamos cuidado con este mundo para que no caigamos en ese tren de vida de ellos. Usted es diferente, yo soy diferente, porque la Biblia nos dice que nosotros somos nueva creación de Dios. Somos diferentes. Por lo tanto, tenemos una vida con Cristo y debemos luchar con este enemigo que es el mundo. Y este mundo a nosotros nos ofrece muchas cosas, pero contraria a Dios. El mundo nos ofrece, cuando instauró toda la filosofía, todo esto está contra Dios. Mi querido hermano, por eso Jesús y los apóstoles a través de las Escrituras, usted va a ver que Dios nos advierte que tengamos cuidado con este mundo, pues en la sociedad humana actúa opuesta a Dios. Opuesta a Dios para crear principios, entre comillas, principios morales que son contrarios a Dios. Y nosotros tenemos que no seguir la corriente de este mundo. Y es por esa razón que nosotros tenemos que tener cuidado con ese amor libre. Uno de los principios que el mundo creó, amor libre. En los tiempos pasados de los años 60, 70, existía el amor hippie, libre. Fuera del matrimonio, fuera de nada. Comienza todo un movimiento en esos años de decir, no, el amor libre. Yo en ninguna parte encuentro el amor libre en la Biblia. Más encima, este mundo y esta sociedad crea principios de ellos, de los cuales nosotros, la iglesia, debe tener cuidado de no caer en ese amor libre. ¿Y qué hace hoy en día el amor libre? Que se separa de los principios de Dios porque va contrario a Dios. Y dice, el matrimonio no es interesante, por lo tanto, amor libre, me junto, mi pareja. Hoy día ya no le presenta mi esposo, mi esposa, sino mi pareja. Obviando lo que Dios dijo, instituyó la familia. Dios creó la familia y Dios creó el matrimonio para que todo se hiciera dentro del matrimonio y no fuera del matrimonio. Por eso tenemos una sociedad quebrantada, una sociedad terrible en la familia. Nosotros tenemos un índice familiar en Chile muy quebrantado, muy difícil. No hay formas. Pero el diablo ha hecho de estos principios, ha hecho una regla. No necesitas casarte. Necesitas convivir. Porque si no resulta, te puedes buscar a otro, a otra. Pero ¿qué dice la Biblia? El que se casa va a vivir para siempre hasta que la muerte lo separe de esta tierra. O sea, Dios creó su pareja, su esposo, su esposa, hasta que la muerte lo separe. Y lo que ha juntado Dios no lo separa el hombre. Aleluya. Así que usted, si eligió y usted quiere vivir feliz, aguante su esposa y aguante su esposo, porque hasta que la muerte lo separe. Tendría que orar usted, Señor, llévate a mi esposa que me está molestando. No, Señor, hasta que la muerte lo separe. O sea, su esposa tiene detalles, usted también los tiene. Pero tenemos que vivir en el matrimonio porque es hasta que la muerte nos separe. Eso quiere decir que yo tengo que tolerar, tengo que aguantar a mi esposo. No, tiene que amarlo. El hombre ame a su mujer como Cristo amó a la iglesia. O sea, principios sólidos de lo que es un matrimonio. El matrimonio es para toda la vida y no estamos nosotros en la iglesia para tolerar lo que el mundo ha creado. Mi pareja. O sea, quiere decir que mañana usted deja a su pareja y busca a otra. Y cuando viene la otra, mi pareja. Algunos han tenido varias parejas, pero nunca se casan porque no creen en los principios de Dios. Es contrario, es una sociedad corrompida. Entonces, este sistema mundano del mundo sin Dios ha creado el amor libre, sin restricción. Entonces, hay otro principio que ha creado el mundo, el aborto. No si hay que matar, hay que abortar. ¿A quién? A la vida. La iglesia no tiene que estar a favor del aborto, mi querido hermano. Somos en contra del aborto. No tenemos autoridad para matar un pequeño, un bebé que viene en el vientre. Si alguien no quiere tener un aborto, ¿por qué se mete antes del matrimonio? No lo tenga, entonces no mata a nadie.
Así de simple. Los niños son de Dios. Y es por esa razón que nosotros tenemos que tener líneas claras. Y al momento después usted va a ver cómo nos van a tratar. Principio que este mundo crea. El aborto. El materialismo. No, estatus. Dinero, consumismo. La homosexualidad, otro estilo de vida. El lesbianismo es otro estilo de vida. Y el mundo le dice que está bien. Pero la iglesia tiene que decir está mal, porque Jesús dijo está mal. Si usted vamos a Romanos capítulo 1 dice, y Dios los entregó a una mente reprobada. Reprobada significa y se entendieron hombres con hombres y mujeres con mujeres. Y dejando su estilo natural, se metieron hombres con hombres, mujeres con mujeres. O sea, hay reglas. Y el mundo le dice a esto bueno. Isaías dice bien claro, y llegará el día que a lo bueno se le llamará malo y a lo malo bueno. Esa es la corriente. Ese es el esquema de este mundo que estamos viviendo. Un mundo complicado. Es unas opciones que le da el mundo. Pero los cristianos nosotros tenemos que tener una línea, no varias. No hay pensamiento externo. Tenemos que tener uno solo. Y algunos dirán, pero Dios no es amor y no ama a usted al homosexual. Sí, yo amo al homosexual y a la lesbiana. Los amamos, pero no amamos su estilo de vida. Les amamos a ellos como personas, como creación de Dios. Les amamos y queremos que se salgan de ese estilo de vida. Pero que Dios los libere. Pero no amamos lo que hacen. Lo amamos como creación de Dios. ¿Entiende ahora? La iglesia no debe condenarlos. La iglesia debe amarlo y orar por ellos para que Dios los libere. Eso tenemos que hacer. Entonces las palabras nosotros nos dice la importancia, cuál es nuestra línea, cuál es nuestro enemigo, el mundo. ¿Cuál es el arma de este mundo? La corriente. La corriente de este mundo significa donde van todos, allá voy yo. Mire, yo quiero darle un ejemplo burdo, un ejemplo del salmón. Usted conoce los salmones. Bajan todo a favor de la corriente. Así que usted encuentra miles de salmones viniendo hacia el mar. Tienen que bajar por el río donde fueron desovados, donde crecieron. Bajaron y van todos a favor de la corriente. El problema es cuando hay que venir en contra de la corriente. Entonces, la Biblia a nosotros nos dice que tenemos que tener cuidado con la corriente. ¿Y cuáles son las corrientes? ¿Qué es la corriente? Es una fuerza que nos empuja a seguir lo que hacen otros. Y la iglesia no debe involucrarse en hacer lo que hacen otros o aplaudir lo que hacen otros. La iglesia tiene que ir en contra de la corriente, no a favor de la corriente. Usted no tiene que llamarle a los malos buenos, ni tampoco a los buenos malos. Nosotros somos de Cristo y tenemos una identidad de Jesús. Si usted tiene que ir a Primera de Pedro, dice, somos real sacerdocio, nación santa, adquirido por Dios, comprado por Jesús para anunciar las virtudes de Dios que nos llamó de las tinieblas a la luz. O sea, tenemos esa visión de Dios, tenemos la mente de Cristo, lo que Jesús quiere, si es que está usted convertido. Si usted no está convertido, tiene que conocer a Jesús. Pero los que tienen la mente de Cristo, el Espíritu de Cristo, nadan en contra de esta corriente y no a favor de la corriente. ¿Se da cuenta? Entonces, la corriente a nosotros tenemos que tener cuidado con el mundo que vivimos. Porque donde van todos, algunos van. Y algunos van diciendo, no está malo. No está malo. Entonces, la Escritura a nosotros nos dice que nosotros tenemos que tener cuidado con que esta corriente nos atrape. Y atraparse significa que nos conduzca, nos engañe y finalmente usted se levanta contra Cristo diciendo, no está todo mal. Sí, mi hermano querido, estamos en los últimos tiempos. ¿Y cuáles son las cosas que vamos? ¿Cuál es la corriente esta? Yo le quiero decir, la corriente número 1 que nosotros tenemos que tener cuidado, la moda. Son corrientes que se han puesto en el mundo y todo el mundo sigue. ¿Usted sabe quién hace las modas? ¿Usted sabe quién hace las modas? Yo le voy a decir, la hacen los homosexuales y las lesbianas. La mayoría. La moda la hacen los homosexuales,
los afeminados, justamente lo que dice la Escritura. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con la moda. ¿Cómo me he visto? ¿Cómo se viste usted? Porque de acuerdo con lo que está en su corazón le van a activar. Entonces mucha gente, la moda, un anillo en la nariz, un piercing, tatuajes, y empieza uno a seguir la moda. Y la Biblia a nosotros nos dice que tenemos que tener cuidado con la corriente, que no nos empuje, que no nos empuje, que no nos empuje. Empieza a pensar, ¿qué otra corriente está? Usted tiene la moda y a veces son atractivas, pero son dañinas. ¿Se da cuenta? No porque el mundo dice que está bueno, nosotros decir que está bueno también. Nosotros tenemos que tener voluntad para decir no, para decir sí. No que de repente no sé. La ignorancia del no sé es lo más fácil. No sabía. No, usted tiene que saber, porque los pastores nosotros estamos para enseñarle a usted lo que es de Dios y lo que no es de Dios. O sea, quiere decir que nosotros tenemos que tener cuidado con las modas, con las ideas convincentes, la filosofía, la falsa manera de vivir para Dios. No, Dios es amor, así que usted se puede vestir como quiera. No, Señor, hay un estilo de vida prudente. La Biblia dice, vístase prudente, no como el mundo. Entonces nosotros tenemos que vivir una vida así. Porque a veces lo malo lo empieza a empujar. Y viene una amiga. Y viene un amigo, no, pero si no es tan malo, si Dios no se va a enojar, si tú eres cristiano. Pero no creo que se ponen difíciles en tu iglesia. Ya están poniendo reglas. Ya están diciendo que no se puede. No, sí. Ponte una mini nomás. Anda con mini a la iglesia. Anda con escotes. La moda. Vamos a ir lo que dice el apóstol Santiago. ¿Le parece? Vamos juntos. Capítulo 4, versículo 4. Pero antes de eso, yo no quiero dejar pasar lo de la corriente. Miren lo que dice el apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículo 2. Y después tomamos Santiago, capítulo 4, verso 4. Dice así: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de ¿quién? O sea, quiere decir que esta corriente son gente desobediente. Y la Biblia le habla a los cristianos. Yo quiero decirle a los cristianos. Eso significa que usted y yo seguimos la corriente de este mundo, nos convertimos en hijos desobedientes. Dice, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Cuál es el príncipe de la potestad del aire? El diablo. Él gobierna todo esto y detrás de toda la moda hay un indicio. Yo quiero decirle, un indicio. Se deja mostrar que la inmoralidad. ¿Sabía usted? Detrás de cada moda hay un indicio de inmoralidad. Yo no estoy diciendo que use pantalones, ni le estoy diciendo que use pelo largo, no estoy diciendo nada de eso. Yo solamente le estoy diciendo que el cristiano debe vestirse modestamente. La cristiana debe vestirse modestamente. Entonces, él dice, el apóstol Pablo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera, ¿en quién? En los hijos de desobediencia. ¿Y cuáles son los hijos de desobediencia? Son aquellos que no conocen a Jesús. Son aquellos que también escucharon un día y se rebelaron contra Dios. Entonces, en los cuales dice, también todos nosotros vivimos en otro tiempo. O sea, quiere decir que antes seguíamos la corriente de este mundo. Entonces, vivíamos en otro tiempo en los deseos de ¿quién? De nuestra carne. O sea, la Biblia es explícita, mi querido hermano y hermana. Nosotros tenemos que tener cuidado con la corriente de este mundo, que no nos guíe, que no los tire y seguimos donde siguen todos. Todos. Usted debe ser diferente. Usted debe tener inteligencia de Dios. Nosotros tenemos que tener cuidado con las corrientes de este mundo. Vamos a ir ahora a Santiago capítulo 4, versículo 4. Santiago
El apóstol Santiago capítulo 4, versículo 4. ¿Qué dice así? ¿Qué dice el apóstol Santiago? Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. O sea, no es una cosa de un pastor, no es la cosa mía que hoy día me levanté y le voy a hablar de la red. No, son reglas que están escritas aquí, de las cuales nosotros tenemos que conocer y vivir. Eso quiere decir que la Biblia a nosotros nos enseña a vivir. Dios no quiere destruirle a usted, mi querido hermano y amigo. No quiere destruirle. Dios quiere salvarle. Dios quiere que usted camine como hijo y hija de Dios. Dios ha venido a salvar lo que estaba perdido. Entonces la Escritura a nosotros nos dice que todo aquel que quiera ser amigo del mundo se constituye amigo de Dios. Nosotros tenemos que tener una firme personalidad para seguir no a la mayoría, sino seguir contraria a la corriente. Ahora le explico el salmón de vuelta, ¿le parece? Después que el salmón crece, madura en el mar, ya cría músculo, después de haber salido del río pequeño y después vuelve, él toma de dónde salió, lo busca y ahora tiene que seguir por la corriente. Lucha dificultades, problemas, incluso hasta que se lo coman. Y pasan y ahora van contra la corriente, desafiando los peligros. ¿Y sabe por qué? Porque tienen que llegar donde un día nacieron. Es el instinto del salmón. Mi querido hermano, antes nosotros, cuando no vivíamos con Cristo, íbamos todos guiados por la misma corriente. Hacíamos todo lo que queríamos. Todo lo que se nos venía a la cabeza lo hacíamos porque no era malo para nosotros, porque todos caminamos en la misma corriente. Pero un día que nos convertimos al Señor y cambia nuestra mentalidad, nuestro espíritu, nuestra mente, nuestro ser interior, ahora nosotros tenemos que ir en contra de la corriente. Y contra la corriente significa en contra de la filosofía, de la ciencia y lo que el mundo dice que es moral, para nosotros es inmoral. Entonces ya ahora vamos a enfrentar situaciones difíciles, problemas, amigos que nos critican, nos rechazan. ¿Por qué? Porque vamos en contra de la corriente y nos vamos a favor de ellos. Ahora ya no somos amigos de ellos porque no hacemos lo que ellos quieren, sino ahora hacemos lo que Dios quiere. Y cuando nosotros hacemos lo que Dios quiere, cuando una iglesia hace lo que Dios quiere, usted va a tener amigos más que enemigos, más que amigos. ¿Por qué? Porque usted está igual que el salmón, corriendo en contra de la corriente. Yo también. Vamos en contra de la corriente. ¿Y cuál es la corriente? La ciencia, la filosofía, la incredulidad, la inmoralidad. Y nos vamos a enfrentar a críticas, incluso familiares que nos critican y nos dicen fanáticos, enfermizos de la religión. Tantas cosas ofensivas que nos van a decir, no solamente en la casa, los amigos, los vecinos, los compañeros, porque ya usted no corre con ellos como antes. Ahora usted corre contra la corriente. Ahora usted es un salmón cristiano, corre en contra de la corriente. Y yo quiero decirle, no es una ofensa. Jesús dijo que nosotros somos los que fueron a pescar. Pedro fue a pescar y dice, y sacó en la red mucho pescado, y Jesús le dijo, hoy te haré pescador de hombres. Entonces, cuando nosotros no corremos junto con el mundo, tenemos enemigos. Ahora, ¿cómo vencer al mundo? Yo quiero tratar de terminar hoy día, por eso voy rápido, tratar de terminar el segundo punto. ¿Cómo yo puedo vencer? Tengo que tener una personalidad para no seguir a la mayoría, para no ir a la mayoría. Mire, yo quiero ir a el libro de en Éxodo, libro de Éxodo, capítulo 23, versículo 2. Y escuche bien lo que dice la Escritura en Éxodo. No seguirás
a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios. ¿Escuchó? No seguirás a los muchos para hacer el mal, ni tampoco te meterás en litigios para hacer agravio. O sea, Dios nos advierte en todas partes. Nosotros no tenemos que seguir la corriente de este mundo. Vamos a Romanos. ¿Cómo puedo yo vencer? Romanos capítulo 12, verso 2. La Biblia y el apóstol Pablo escribe, dice que nosotros para poder vencer tenemos que primero vencer nuestros pensamientos, renovando nuestra manera de vivir. Porque antiguamente, mi querido hermano, cuando éramos no cristianos, nosotros pensamos que todo estaba bien. Ni siquiera teníamos nociones de encontrar algo malo, todo está bien. Pero Romanos capítulo 12, verso 2, el apóstol Pablo escribe claramente que nosotros, dice, no debemos conformarnos a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecto. ¿Qué hay que hacer para vencer la corriente de este mundo? Renovar la mente. Empezar a dejar que la palabra empiece a trabajar en mi mente para romper la estructura del pasado, para romper esa ignorancia que teníamos. Entonces nosotros tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. El segundo punto yo quiero hablarle cómo vencer. Es tener de hecho un encuentro con Dios genuino. Para que yo pueda vencer a las corrientes de este mundo, lo que va a venir, mi querido hermano, lo que hemos visto hoy no es nada comparado con lo que va a venir. Jesús lo dijo, los profetas lo dijeron, que en la medida que la maldad suba, también la misericordia. Eso quiere decir que esto todavía no llega hasta donde debe llegar. Todavía no llega. Aún nuestra generación no ha visto lo que va a haber después. Mire, yo quiero explicarle un poquito lo que dice la corriente. Una vez estaba en Alemania, vivíamos en la ciudad de Stuttgart, y de repente se sabe la noticia que una mujer llevó al juez del registro civil aquí, pero al juez que casa, compró sus anillos la mujer, sus 2 anillos, y el juez pensaba que se iba a casar con una persona, pero no, lo llevó al acuario, y en el acuario pidió que por favor se acercara el delfín, y ella se casa con el delfín, y el juez los casa. Se casa con un delfín. Y yo quiero decirle, otros se han casado con monos, otros se han casado con perros. Y le preguntaron a la mujer, ¿por qué usted se casó con un delfín? ¿No habían hombres? Dice, porque el delfín es más fiel que el hombre. ¿Se da cuenta usted hasta dónde ha llegado el hombre? Yo le quiero contar otro ejemplo para que tenga cuidado sobre estas corrientes que se levantan. Otro engaño más. Y el hombre está engañado. Una mujer llega al registro civil también en Alemania y llega a casarse. Y el registro civil le pregunta, ¿dónde está su pareja? No tengo. Bueno, entonces, ¿cómo se va a casar? No, yo quiero que usted me case conmigo misma. ¿Cómo? No, yo quiero casarme conmigo misma porque yo me entiendo. Y el juez lo casó consigo misma. Entonces uno de repente piensa y dice, Señor, este mundo está pata arriba. Sí, pero el diablo ha hecho todo en la cabeza del hombre porque usted no ha visto nada todavía. Entonces nosotros tenemos que tener claridad en lo que somos, por qué estamos aquí en la tierra, cuál es nuestra misión, nuestra identidad, mi querido hermano, para luchar. Por lo tanto, tenemos que tener una conversión profunda. Y ahí usted ve en 1 de Juan capítulo 5, versículo 4. Nosotros tenemos que tener una conversión real en Jesús. Porque es la única manera de entender lo que está pasando a nuestro alrededor. Dice, el espiritual entiende todas las cosas, más el carnal no las entiende. Y para nosotros entender todas las cosas tenemos que ser espiritual. Entonces, la Escritura a nosotros nos dice que nosotros debemos captar
lo que Dios quiere. Ahora yo quiero ir a Gálatas capítulo 6, versículo 14, donde Pablo dice y considera totalmente muerto. Él se considera muerto al mundo y el mundo muerto a él. Vamos a Gálatas capítulo 4, o sea, capítulo 6. Dice así, 6:14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado. ¿Y qué dice? Y yo al mundo. O sea, Pablo no le interesaba el mundo, pero tampoco el mundo le interesaba a él. Por lo tanto, por eso era perseguido. Él nadaba contra la corriente. Yo le digo a usted, le hago una pregunta en esta mañana. Aquellos que están pasivos en el mundo son cristianos. Y dicen, no, yo vivo bien, no, yo tengo paz, que soy cristiano. ¿A usted nunca lo han perseguido? ¿A usted nunca lo han movido siquiera de su comodidad? Porque no muestra que es cristiano, no muestra qué identidad tiene. Sino hay algunos que se ríen, se gozan con lo que hacen los demás. No muestran ni una identidad y están felices, cómodos. Un Cristo sentado en su corazón cómodo. Mi querido hermano, si usted no produce efecto en los corazones de la gente, usted es un cristiano pasivo, un cristiano sin fruto. En Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 15, dice bien claro, el pámpano que en mí no lleva fruto será cortado, pero el que lleva fruto será limpiado para que lleve más frutos. O sea, nosotros tenemos que hacer un efecto en nuestra sociedad. La sociedad de nosotros no necesita una iglesia pasiva, una iglesia silenciosa, una iglesia puro paz y amor. La iglesia, el mundo necesita gente que se le diga al mundo, una iglesia que diga al mundo y a la gente, amigo, usted necesita a Jesús, usted necesita cambiar. Porque Jesucristo es santo. Mi querido hermano, si a nosotros, por lo menos a mí, nunca me hubiesen dicho que Jesús es santo, capaz que yo hubiese estado metido en el mundo también. Todos venimos de ahí. Si a nosotros no nos dice quién es Jesús, quién es Dios, capaz que nosotros nunca salimos del fango que vivíamos antes y que para nosotros era bueno. Pero al venir a este lado, podemos entender el otro lado. Lo podemos entender. ¿Cuánto entienden el otro lado? Todos entendemos de dónde lo sacó el Señor. Y el último consejo: para vencer al mundo, nosotros no tenemos que dejar de congregarnos. Capítulo 10 de Hebreos, capítulo 10, versículo 25. Usted no debe dejar de congregarse porque ahí aprende. Aprende. Entonces, estos puntos son importantes. No quiero profundizar más en esto. Esto es muy largo, pero hasta aquí llego en el primer punto. En el segundo punto, que es el enemigo del mundo. Póngase de pies, por favor. Yo le pido a los hermanos si pueden abrir una ventana para que circule un poquito el aire. ¿Ya? Al diablo no le gusta que nosotros le hablemos a usted de los enemigos, porque hay que combatirlos. Ahora tome asiento, por favor. ¿Ya se despejó? Tome asiento. Ahora entramos al segundo enemigo. El segundo enemigo, la carne. El primer enemigo, el diablo. El segundo enemigo, el mundo. Y ahora el tercer enemigo, la carne, nosotros. Ahora viene nuestro enemigo. Ahora, la carne, conforme a lo que dice la Escritura, no es este cuerpo físico, mi querido hermano. No, la carne está reflejada como las inclinaciones que están en nuestros corazones, las cuales tenemos que vencer. Esa es la carne. El deseo que está en mi corazón, en su corazón, los cuales combaten cada día contra nosotros y nos quiere alejar de Dios. La carne es un tercer enemigo que, ¿sabe? No lo va a vencer usted, ni yo, sino que con Cristo Jesús lo vamos a mantener calmado. Es como un perro feroz que quiere comernos, pero hay que controlarlo. Entonces, mientras estemos en este cuerpo de muerte, el que está usted y yo, y no salgamos de esta vida, la carne es un problema para nosotros. Para Pablo también fue un problema. La carne nos va a comer si no lo sujetamos. Entonces, cuando Pablo habla de la carne, está hablando de las inclinaciones, de los deseos que están dentro, que combaten contra nosotros y más encima quiere gobernar nuestra voluntad. ¿Sabe usted? Yo quiero decir una cosa. Cuando el diablo no le gusta lo que yo estoy tratando. ¿Sabe por qué?
Porque si usted lo aprende bien, usted combate. Y por eso le viene sueño. Justo un sueño que no tenía cuando usted salió de la casa. Cuando salió de la casa, el aire fresco a la iglesia. Pero cuando se toca tratar estos temas que para vencerlo a él, entonces ligerito le viene un sueño que nunca tuvo. Yo ya lo conozco. El diablo mentiroso. Le viene, mete sueño. No, si estás cansado. No, y justo usted empieza a cabecearse justo cuando la Biblia es predicada. Pero antes no tiene nada. Acuérdese que cuando salga de aquí usted no va a tener sueño. Solamente cuando yo les predico la escritura, cuando hay que aprender. Pero igual, no le gusta al diablo, igual se lo voy a predicar. La carne, en la Biblia dice bien claro que la carne son nuestros deseos que están dentro de nosotros, que quieren gobernar nuestra voluntad, nuestros pensamientos, nuestras intenciones. Esa es la carne. ¿Para qué? Para subyugarnos bajo el gobierno de los deseos que tenemos en nuestros corazones. Jesús dijo bien claro, todo proviene del corazón. ¿Se fija? Por eso, por sobre todas las cosas guarda tu corazón. Entonces, ¿de dónde vienen todas estas cosas? Jesús dice bien claro, del corazón vienen las borracheras, las orgías, los adulterios, las fornicaciones. ¿De dónde viene? Del corazón, que es la carne, sus deseos. Entonces, el enemigo, el arma que el diablo usa, ¿cuál es? El deseo. Entonces, el diablo usa nuestro deseo para gobernarnos. Por eso que usted siente deseos de X, deseo de esto, deseo. Y usted dice, pero si no tenía ni un deseo. Sí, tenía deseo. Y yo quiero ser más explícito. Cuando usted va a orar, ¿qué deseo tiene? Cuando usted ayuna, ¿qué deseo tiene? Tengo ganas de comer. Justo tenía ganas de comer un kuchen. Antes no tenía ni una gana. Pero justo cuando va a ayunar, tiene deseos. Y cuando le interrumpen su ayuno, se le acabó el deseo. Comió el kuchen y dijo, ahora no tengo más ganas. ¿Sabe por qué? Porque el diablo trabaja con esa arma del deseo. Yo he conversado con mucha gente que ha cometido adulterio. ¿Y sabes cuál ha comenzado el adulterio? Por el deseo. El deseo de los ojos. El deseo de los ojos. Miran y viene el deseo. Y después, ¿qué viene? La práctica. Usted dice, pastor, ¿de dónde está sacando todo esto? De la Biblia. Se lo vamos a leer al tiro. Santiago, capítulo 1. ¿Cuánto le gusta la Biblia? Me encanta la Biblia. ¿Cuánto le gusta? ¿Le gusta estudiar? Entonces vamos a verlo. Santiago, capítulo 1, versículo. Santiago, capítulo 1. Y vamos a ver lo que dice el apóstol Santiago. Versículo 12, capítulo 1, versículo 12. Dice así: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie ni Él se deja tentar por nadie. ¿Ya? Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído. ¿Y qué dice? Seducido. ¿Usted conoce la palabra seducido? No es que lo golpean y lo transmiten y lo cambian. No, seducido es cuando le empieza a dar rienda suelta y a usted le está gustando. Vamos a ver uno seducido. ¿Le parece? Vamos a ver en la escritura un seducido. Un día Sansón tenía fuerza y combatió a los enemigos, a los filisteos y a todos. Pero un día el diablo levantó un instrumento. Escucha, el diablo también es un instrumento. Y levantó una mujer hermosa, se llamaba Dalila. Y lo sedujo, y se entregó. Y Sansón era fuerte, tenía su pelo largo. Él había hecho un pacto nazareno. Él no iba a tomar. Dios había estado con Dios. Pero él fue seducido, cada día seducido. Pero había algo en Dalila que andaba buscando. Dalila, hay muchas, mire, tenemos que tener cuidado los hombres con las Dalilas. Hoy día sobra. En las noticias llegaron una del extranjero y dijeron, aquí llegamos todas estas mujeres a quitarle los hombres a los chilenos.
a la chilena. Imagínense. Esas son proclamaciones chistosas, pero a la larga es verdad. Entonces, un día se levanta Dalila y le dice a Sansón: Sansón, ¿de dónde sacas tu fuerza? Me tiene intrigada, Sansón. Tú eres hermoso. Y lo empezó a seducir y Sansón se la creyó. Y lo empezó a seducir, pero Sansón, pero si tú eres fuerte, Dios está contigo, pero revélame el secreto que te hace fuerte. No le voy a decir a nadie. Y lo sedujo. Y no fue una vez. Mi querido hermano, esto empezó a darle. Y un día Sansón se creyó fuerte y le dijo: sabes, te lo voy a revelar, me ganaste. Sansón se enamoró de ella. Y le dijo un día: mi fuerza viene de Dios. Cuando yo tengo el pelo largo, tengo fuerza. Por eso no debo cortarme el pelo, ni pasarme navaja, ni hacerme nada. Ah, sí, esa es tu fuerza. Sí, esa es mi fuerza. Pero no se lo cuenta a nadie. No te preocupes. Yo lo guardo. Y mientras Sansón dormía, Dalila pescó una tijera y en la noche le empezó a cortar el pelo. ¿Se lo cortó? Le cortó, le hizo una media melena. Y cuando Sansón despierta en la mañana, porque le dirigieron los filisteos, y él se levanta y su fuerza se había ido. Lo tomaron preso, le sacaron los ojos, le quemaron los ojos y lo llevaron cautivo. Y le dijeron: ya que hiciste tanto daño a los filisteos, tus enemigos, ahora nosotros te vamos a tener preso. Lo tomaron y Sansón se fue preso. Y mientras estaba, mire que Dios es fiel. Usted tiene que amar a Dios, mi querido hermano. Ame a Dios con toda su fuerza. Y mientras Sansón no tenía fuerza, por eso me encanta mi Dios. Dice: no he visto justo desamparado, y menos que mendigue pan. Y mientras Sansón no tenía fuerza, estaba con los ojos ya quemados en la cárcel. Y mientras todos estaban celebrando, un día lo trajeron para hacer hazme reír de este siervo, de uno de los jueces. Este era juez. Y dice, mientras él estaba ahí, él hace una oración simple. Le dijo: oh Dios mío, yo solo te pido que antes que muera, permíteme tener fuerza. Y dice que al instante le vino toda la fuerza, su pelo ya había crecido. Tomó las vigas de cemento, las removió y dice: en ese día mató más gente que en toda su vida. Dios estuvo con él. Dios estuvo con él. Dios es fiel. Dios no deja a sus hijos, pero nosotros tenemos que vencer. Ser prudente en la vida. Mi querido hermano, las armas del diablo son el deseo. El deseo. Siempre deseo esto. Y te va a destruir, pero lo deseo. Y a veces luchamos y a veces el deseo te gana y caes. Quizás no serás como Sansón. Agradezco a Dios que Él envió su Espíritu Santo que nos ayude. A Él sea la gloria. Entonces, Romanos capítulo 13, la Escritura a nosotros nos dice que nosotros debemos desarrollar el dominio propio. Dominio propio, mi querido hermano. Dominio propio. Entonces Santiago termina diciendo, antes que tome este versículo, dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia se ha traído seducido, y después que es seducido da luz la muerte. O sea, ya el diablo no tiene autoridad sobre nosotros. Eso quiere decir que él va a aprovechar la oportunidad como lo aprovechó cuando estaba Sansón con Dalila. Entonces el diablo va a aprovechar en la debilidad suya, el deseo, entonces pues lo manipula y le da más deseo y después lo hace caer y después lo condena. ¿Viste? Te dije que tú no servías para cristiano. Y empieza a acusarle. Pero hay algo que yo quiero decirle esta mañana,
que el diablo quiere taparnos es que Jesús dijo que Él nos perdona, nos levanta si hemos pecado y nos restaura. Eso el diablo no puede evitarlo. Si nosotros pecamos, a Jesús tenemos, nuestro intercesor. Por eso también el Señor nos da a entender que cuando venimos a su presencia, Él nos perdona, para que no volvamos a hacer lo mismo. Por eso le dejó a su hermano y a su hermana 70 veces 7. Si su hermano peca contra usted, 70 veces 7. O sea, siempre el Señor nos da una puerta de salida. Entonces, ¿cómo vencer a nuestro enemigo? Tener una vida constante llena del Espíritu Santo. No lo voy a empezar a leer porque sería más largo. Gálatas capítulo 5, 16 dice que nosotros debemos andar en el Espíritu cada día para vencer, andar en el Espíritu. Y Efesios capítulo 5, 18 dice: por cuanto no bebáis vino, los cuales hay disolución, antes pues ser lleno del Espíritu Santo. Esa es la manera de vencer al diablo, ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Controlar la carne. Colosenses dice, miren, este pasaje es extraordinario. Si usted me permite, se lo voy a leer. Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Mira lo que dice. Versículo 5. El mandato que nos da el Señor. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué es lo terrenal? ¿Qué es lo que combate contra nosotros? Se lo voy a leer. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ella. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. El viejo hombre, la vieja mujer, no debe gobernar nuestras vidas hoy. Si somos nueva creación, ¿cuál debe gobernar? La nueva, el nuevo. Entonces, venciendo lo terrenal, usted va a ser victorioso. Yo voy a ser victorioso. Mi querido hermano, la carne es un problema hoy día. La carne es un problema. Hacer pues morir lo terrenal. Y yo quiero explicarle lo último, que me impresiona lo que pasa con Sansón. Sansón caminó con Dios en sus victorias, siempre sus victorias. Pero un día Sansón se dejó llevar por sus deseos. Su trayecto fue así: victoria, victoria, victoria. Y aquí llegó tentación. En este espacio Sansón cae y él empieza a vivir tormento, tristeza, amargura, tormento, tristeza, juicio. Y en ese momento, en ese lapso de tiempo, Dios lo dejó. ¿Escuchó? Dios lo dejó. Él sintió la soledad. Él sintió el desprecio. Él sintió que Dios no estaba con él. Y Dios mirando. Pero un día termina su espacio de prueba, de pecado, y un día él levanta al cielo su vista y le dice: Señor, ayúdame, aunque sea hoy. Y Dios le escuchó. En ese entonces Dios lo tomó. En ese día murieron todos sus enemigos, incluyéndolo a él. Pero él estaba con Dios ya al final. ¿Me entiende? Él estaba con Dios. Dios escuchó su oración. Porque más que escuchar su oración, Dios escuchó su corazón. Y yo le invito a usted: si usted le ha fallado a Dios, que Dios escuche su corazón. Más que sus palabras. Dios escuchó el corazón de Sansón y en ese día estuvo con él. En medio de la prueba, dice la palabra del Señor salmista: no he visto justo desamparado. No lo he visto. Y si Dios dice que Él no lo ve, es porque Él sabe que lo sostiene hasta el final. Lo que pasa es que a veces no lo podemos sentir a Dios porque nos hemos apartado un poquito y Dios nos ha soltado. Nos ha dejado un poquito solo.
¿Sabe por qué? No porque no nos ama. Es que para que usted aprenda yo la lección de estar siempre con Él. Póngase de pie, por favor. No terminé mi mensaje hoy día, pero ya usted lo entendió muy bien. El mundo, el diablo y la carne son los enemigos que nosotros tenemos que batallar. Batallar, cada día, batallar. Y la única manera de ganar no es por su fuerza. Usted nunca va a vencer a las tentaciones ni nada. Dice que nosotros vamos a vencer por sus fuerzas, las de Él, que son espirituales. Y en esa arma del Espíritu vamos a vencer. Póngase a orar. Yo le pido que usted cierre sus ojos. Si Dios le ha mostrado algo en su vida, y quizás se sintió también a veces como Sansón, se sintió solo. Y usted piensa, y el diablo le ha mentido y dice: no, Dios ya no te ama, es que ya le fallaste. Ya Dios no está contigo, te dejó. Y el diablo le hace creer tanta mentira. Mas yo quiero decirle por la palabra de Dios, el testamento que dejó escrito. Romanos capítulo 8 dice: ¿quién te separará del amor de Dios? ¿Quién? ¿Quién te separará del amor de Dios? Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo visible, ni lo invisible, ni ángeles, ni principados. Ninguna cosa creada te podrá separar del amor de Dios. Nada te podrá separar del amor de Dios, porque Jesús nunca te va a dejar. Yo quiero decirte en esta mañana, Jesús nunca te va a dejar. ¿Sabe lo que dice Jesús? Que Él se va a apartar de ti el día que tú le negares. Entonces Él te va a negar. Pero si tú no le negares y caminas en esta vida con altos y bajos, pero te vas perfeccionando, la Biblia dice: nadie te separará del amor de Dios. Nadie. Solamente tienes que venir al Señor y pedir perdón, y Él te perdonará. Y estarás como Sansón, y Él escuchará tu corazón y dirás: Señor, ayúdame, ayúdame. En los momentos difíciles, ayúdame. Y Él estará contigo y te escuchará. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Nadie. Ese es el camino correcto. Mi querido amigo y hermano, ese es el camino correcto. Jesús es el camino. Él es mi Rey, Él es mi Dios, Él es mi Señor, Él es tu Señor. Ámale con todas tus fuerzas. Ámale. Pero nunca le niegues, porque Él te va a negar. Aleluya. Cierra sus ojos, por favor.